La crisis ambiental contemporánea, hemos dicho, estamos tratando de insistir, estoy tratando de insistir en esta idea. Es una crisis que es ambiental, pero que también es una crisis de la sociedad, del sistema, y especialmente de la economía. Y es una crisis de la economía porque tiene que ver con el modo de ser y de hacer economía, y con el modo de hacer sociedad también, en la sociedad industrial moderna, contemporánea. La economía, voy a tratar de hacer un paralelismo entre la crisis de la economía y la crisis ambiental, porque las dos crisis están estrechamente vinculadas. Las dos crisis, la crisis económica y la crisis ambiental, tienen un punto en común. Tienen un punto de hermandad. Tienen un principio de hermandad. Son una especie de cofradía. Es una hermandad aberrante, por cierto, y es el concebir su desarrollo a partir de la idea de la deuda económica y de la deuda ecológica. ¿Qué significa esto? La economía tiene necesidad de crecer, tiene necesidad de reproducirse como economía. Cuando digo reproducirse como economía, quiero decir reproducirse en términos de la búsqueda de la rentabilidad, no de la satisfacción necesariamente de las necesidades humanas, que es un simple medio para la reproducción de la economía, que lo que busca es aumentar la riqueza material, aumentar la productividad, para aumentar la competitividad, la rentabilidad y la ganancia. Ese es el fin de la economía. De tal manera que la economía no puede detenerse y no puede parar, y cuando para la economía, o cuando amenaza con parar, hay que reactivarla. Hay que ponerla en movimiento de nuevo. Nadie quiere un mundo en recesión. Nadie quiere un estancamiento económico. Pero quien menos lo quiere y lo necesita es la propia economía. Y para ponerla en actividad hay que forzarla. Y hay muchos elementos para forzarla. El Estado cumple en distintos momentos este papel para forzar el crecimiento económico, para seguir procurándolo. Pero la deuda es otra manera de forzar el crecimiento. Simplemente pongamos el caso de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito funcionan sobre una riqueza que no existe, que no se ha producido. La tarjeta de crédito es una de esas formas de colonización del futuro, de invasión del futuro, una riqueza que no se ha generado. Desde los años 60, la economía requirió de ese tipo de crédito y de otros tipos de crédito y de deuda. Es decir, consumir y crear riqueza de una manera artificial, con la deuda. Esa deuda, digamos, los especialistas la han visto aparecer en distintos momentos de la crisis financiera mundial, y en el 2008 esa deuda estuvo absolutamente presente. Absolutamente presente. Vivir de la deuda, vivir de la especulación, vivir de una riqueza que no se ha generado. Ustedes saben el caso famoso en el 2005, en el Reino Unido, en Londres, en The City, en el centro financiero, el llamado inversionista anónimo, un personaje, inversionista anónimo, que compró la producción de cobre del mundo por adelantado. La producción de los próximos años. La compra en el centro financiero, en The City. Y la compra para especular.
Pero además compra algo que no existe, que no se ha producido todavía. Pues también ese es el mercado de futuros. Chicago es famoso por su mercado de futuros. Es decir, es un movimiento absolutamente especulativo sobre una riqueza que no existe, una naturaleza que no se ha todavía convertido en materia prima, pero se va a convertir en algún momento. Pero es una artificialidad. Esa lógica de forzar la economía a través del crédito y de la deuda es una de las responsables de la crisis financiera. Pero esta crisis financiera y esa forma de mover la economía tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el medio ambiente también. Es decir, el medio ambiente, la naturaleza, son cosas distintas. Digamos la naturaleza. Lo que nosotros nos importa de la naturaleza de manera utilitaria, que son sus recursos naturales en la manera en que lo convertimos en mercancías. Esa naturaleza está siendo comprometida, está siendo usada, está siendo consumida por adelantado. Por eso el principio, eso es la frase famosa del desarrollo sustentable, de no comprometer el capital natural de las futuras generaciones, consumiéndolas nosotros por adelantado. Por eso hace sentido en este contexto, porque estamos consumiendo una naturaleza que no nos pertenece y a la que no tenemos derecho, para nuestros fines actuales, y además la estamos consumiendo ni siquiera de manera igualitaria, porque vivimos en una sociedad jerárquica desigual, de ricos y de pobres, y en donde, por ejemplo, ustedes pueden ver uno de los edificios más altos en Chicago, el de Sears. Es un edificio de más de 100 pisos. Ese edificio consume una cantidad de energía eléctrica similar a la de una población de más de 100,000 habitantes en India. Es el equivalente. O sea, no todos consumimos igual. Y pobres y ricos consumen e impactan a la naturaleza de manera desigual. Entonces tampoco podemos decir que todos impactamos de igual manera, de la misma forma, a la naturaleza. Pero lo que sí es cierto es que como sociedad en conjunto, la estamos consumiendo por adelantado. Eso es lo que tiene que ver con la deuda natural, con la llamada deuda ecológica, que se suma a la deuda financiera, y entre ambas deudas generan, por una parte, la crisis financiera, por otra parte, la crisis ecológica o la crisis ambiental, pues es lo que los especialistas actualmente llaman la tormenta perfecta. No hay cosa más efectiva, más eficaz para vivir y reproducir y mantener la crisis que esa combinación de estas dos crisis que amenazan al sistema, que amenazan al moderno sistema de hacer sociedad, a la moderna civilización. Por eso es importante pensar de una manera conjunta ambas crisis, ambos problemas. La crisis financiera, la crisis ambiental, y el desarrollo sustentable trata de resolver la crisis ambiental. Las medidas de política en algunos países para combatir, enfrentar el gran proceso de desigualdad, la cancelación de la movilidad social en los países desarrollados, las propuestas como la de Thomas Piketty de redistribución de la riqueza, que son paliativos, pero que tratan
de recomponer al propio sistema, ni siquiera tratan de cambiarlo, ni sus valores, ni sus principios, sino de reconstituirlo a través, por ejemplo, de una política de impuestos. Ni siquiera esas medidas para salvar al sistema son aceptadas, como tampoco lo es el desarrollo sustentable, que no son medidas, no son estrategias para salvar de fondo el problema ambiental, sino para remediar cosas temporales, transitorias, pero ni siquiera eso se acepta, ni siquiera se pone en práctica. Al menos había que poner en práctica algunas de esas medidas para empezar a paliar los problemas ambientales y los problemas financieros.